¿Se ve mi pantalla, chicos? Sí, doctora. Ok, entonces comenzamos. Bien. Estábamos hablando entonces de patologías. Permítame un momentito. Sí, aquí estamos. Habíamos hablado entonces, chicos, de patologías pulmonares, ¿no es cierto? Les había pedido que para hoy día revisen un poco la fisiopatología del edema pulmonar, ¿verdad? Entonces, recordarles que el edema pulmonar no solamente es de causa cardíaca, ¿no es cierto? Hay muchas causas por las que puede haber un edema pulmonar. ¿Alguien me puede decir otras causas de edema pulmonar, chicos? ¿Se me escucha, chicos? ¿Alguien me podría comentar algo acerca del edema pulmonar y otras causas? Vamos a hablar de la insuficiencia cardíaca congestiva ahora como causa de edema. ¿Alguien puede decirme qué otras causas de edema pulmonar existen? Que se acuerden y han debido avanzar en medicina interna. Bien. ¿Neumonía, doctora? Sí, la neumonía produce también cierto tipo de edema pulmonar, ¿ya? Estamos hablando de un edema pulmonar generalmente, y vamos a ver las diferencias, ¿cierto? Un edema pulmonar difuso, como es en la insuficiencia cardíaca congestiva, y edemas focales, ¿ya? Entonces, el proceso infeccioso o proceso inflamatorio produce alteraciones, ¿no es cierto?, en la vasculatura y en la permeabilidad vascular que va a producir que salga el agua desde la luz vascular hacia el intersticio pulmonar, ¿no es cierto? Entonces hay una fisiopatología y una explicación para el edema de causa inflamatoria o infecciosa, ¿ya? Entonces hemos visto, como dice su compañera, que hay distintas causas de edema y el edema, dependiendo de la causa, también va a tener o se va a distribuir de una manera diferente en los pulmones. ¿Ya? Hoy día vamos a hablar un poco del edema por insuficiencia cardíaca congestiva. Vamos a repasar un poquito la fisiopatología, ¿ya?, del edema pulmonar en general. Entonces, las causas pueden ser por un aumento de la presión hidrostática dentro de la vasculatura, ¿no es cierto? Cuando hay un exceso de agua por algún motivo, aumenta la presión hidrostática y por algún lado tiene que escapar el líquido y sale al intersticio, ¿no es cierto? Puede ser también por disminución de la presión oncótica y también el líquido o el agua sale fuera de la luz vascular hacia el intersticio, ¿ya? ¿Por qué disminuye la presión oncótica? Cuando hay disminución de proteínas, ¿no es cierto? Cuando hay hipoproteinemia, disminuye la presión oncótica y existe o hay un edema, ¿no es cierto?, extravascular. Luego vamos a tener, como dijo su compañera, procesos inflamatorios que pueden ser infecciosos o inflamatorios de otra etiología, que van a alterar la permeabilidad del epitelio, ¿no es cierto?, vascular, y también va a permitir la salida del
líquido del agua, ¿no es cierto? Cuando hay una alteración en la permeabilidad, acuérdense que también no solamente va a salir el agua, ¿no es cierto? Porque la membrana de permeabilidad selectiva va a estar alterada, va a haber defectos, digamos, ¿no es cierto?, en la permeabilidad, y entonces también pueden escapar proteínas y pueden escapar otras partículas, ¿no es cierto? Y a eso lo llamamos, no es un exudado, sino es un trasudado, ¿no es cierto? Y tenemos también el edema por congestión vascular, ¿no es cierto?, por aumento de la presión retrogradamente desde la aurícula en la insuficiencia cardíaca. Cuando hay una falla de bomba, ¿no es cierto?, va a aumentar la presión primero a nivel de las estructuras venosas que retornan al corazón desde el pulmón, y retrogradamente se incrementa la presión y va a haber un edema por aumento de la presión hidrostática, ¿no es cierto?, por congestión. Entonces son diferentes. En el edema inflamatorio o infeccioso, ¿dónde comienza el origen de los cambios o del edema? Va a comenzar a nivel del alveolo, que es donde se produce la infección o la inflamación, ¿verdad? En cambio, cuando es de causa cardiogénica, el problema comienza en las estructuras en el corazón, y retrogradamente hay un aumento de la presión intravascular, venosa primero, ¿no es cierto? Cosa que no pasa en un edema de causa inflamatoria. En la insuficiencia cardíaca congestiva sabemos que no hay una alteración en la permeabilidad de membrana, es solamente un aumento de la presión hidrostática. ¿Qué otros edemas también que pueden parecer edema de origen cardiogénico por aumento de la presión hidrostática conocen, chicos? ¿Alguien sabe? Que es importante el diagnóstico diferencial que lo conozcan ustedes. Y va a ser muy similar al de la insuficiencia cardíaca congestiva radiológicamente hablando, porque también es por aumento de la presión hidrostática intravascular. Es el edema por sobrecarga de volumen, chicos, ¿ya? Por ejemplo, en aquellos que están reteniendo líquido, los nefrópatas pueden tener un edema así, similar al que se ve en la insuficiencia cardíaca congestiva, o en pacientes que han estado con shock séptico, algún shock, que están en terapia intensiva y han necesitado darle una carga importante de líquidos intravenosos, y pues se han pasado hasta el otro lado en la reanimación y le han dado demasiado líquido intravenoso, entonces hay una sobrecarga de volumen intravascular y también se puede producir un edema pulmonar por ese motivo, ¿ya? El tratamiento pues es un poco diferente, ¿no es cierto? Porque en una insuficiencia cardíaca congestiva tenemos inotrópicos para ayudar a ese corazón a bombear adecuadamente la sangre. En una sobrecarga de volumen tendremos que disminuir la sobrecarga de volumen y además dar diuréticos, ¿no es cierto? Bueno, esa es la importancia, digamos, de poder nosotros diagnosticar y aproximarnos a la etiología y a la fisiopatología de las imágenes que nosotros vemos, ¿no? Y es muy importante la clínica, los antecedentes. Entonces, como iba diciendo, el edema en la insuficiencia cardíaca congestiva no va a comenzar en el alveolo, no hay una enfermedad alveolar, sino más bien comienza a nivel intravascular con escape del líquido por aumento de la presión hidrostática hacia el intersticio pulmonar. Lo primero que va a pasar va a ser una ingurgitación de las estructuras venosas, ¿ya? Por lo tanto, los cilios van a estar prominentes, porque las venas van a estar muy prominentes, ¿ya? Todas estas estructuras, vamos a pensar que ahora estas son las venas, van a estar muy prominentes, van a crecer, ¿no es cierto? Y también la microvasculatura venosa va a crecer, va a aumentar y va a empezar a escapar el líquido, ¿no es cierto?, hacia el intersticio. Y acuérdense que hay un intersticio peribroncovascular, por lo tanto, vamos a ver el signo del manguito bronquial, que es el edema del intersticio peribroncovascular. Si ven aquí, ¿lo ven, chicos? Se ve aquí un bronquio visto de manera transversal con su pared gruesa blanquita, y aquí hay otro bronquio igual, ¿ya? Y también va a haber un edema que va a ir progresando, este edema,
Y no solo hay un intersticio a nivel peribroncovascular, también hay un intersticio interlobulillar, ¿no es cierto? Y subpleural. Y cuando hay edema en este intersticio, se va a engrosar este tabique interlobulillar, y es lo que clásicamente vamos a ver como las líneas B de Cayley o pegaditas al contorno de la pared costal, ¿no es cierto? Si aquí podemos ver, están aquí pequeñas líneas de Cayley que podemos ver aquí, ¿ya? Se ve mejor en la magnificación y generalmente por efecto de la gravedad son más visibles en los tercios inferiores, tercio medio, más que en tercios superiores de campos pulmonares. Luego, una vez que ya se ha copado todo el intersticio, tanto el peribroncovascular como el interlobulillar y el subpleural, va a aparecer también un edema como derrame pleural, ¿ya? Generalmente es bilateral. Estos cambios son simétricos porque son de origen central, ¿no es cierto? Y también va a aparecer el edema que va a traspasar el intersticio hacia el alveolo y va a aparecer edema alveolar, que es lo último que aparece en la insuficiencia cardíaca congestiva. Y eso es como una secuencia de eventos que van a ir pasando, ¿ya? Y en cualquiera, si hacemos un punto de corte en el tiempo respecto a esos eventos secuenciales, nosotros podemos tener la radiografía en cualquiera de esos momentos, ¿no es cierto? No siempre en el momento final. Entonces tenemos que estar atentos a los primeros cambios, también a los cambios iniciales, donde no vamos a ver derrame pleural, ¿no es cierto? Sin embargo, una cosa que nos puede dar la clave para poder nosotros alertarnos respecto a la etiología, que es por una insuficiencia cardíaca congestiva, es porque vamos a ver un corazón grande. Entonces, si vemos un corazón grande, imágenes de edema, prominencia de los cilios con edema peribroncovascular, líneas de Kelly, derrame pleural y corazón grande, significa que estamos lo más probable ante una insuficiencia cardíaca, de un edema de causa cardiogénica, ¿ok? Lo clásico, entonces, en el edema pulmonar de causa cardiogénica va a ser un corazón grande. ¿Ves? En este paciente vamos a ver el edema en alas de mariposa, que se ve mejor aquí, ¿no es cierto? Perihiliar, el aumento de la densidad perihiliar. Los hilios están peludos porque estos no son estructuras vasculares que estamos viendo, estos hilitos que ven aquí, estos pelitos, como les llamo yo. Es edema intersticial lineal, son líneas, no son estructuras vasculares, ¿ok? Esta es probablemente una fase más temprana de un edema pulmonar de causa cardiogénica. Vemos el corazón grande, vemos que hay incremento o un infiltrado de tipo intersticial que es lineal, ¿no es cierto?, de predominio perihiliar, ¿no es cierto?, porque si vemos aquí no hay tanto edema intersticial, pero primero comienza a nivel peribroncovascular, ¿no? Y después va a progresar con las líneas B de Kelly, el derrame pleural, ¿no es cierto?, y el edema alveolar también, ¿no? ¿Cómo se ve en una tomografía el engrosamiento del intersticio interlobulillar? Se ve como un engrosamiento así, acumulándose en los tabiques interlobulillares, ¿ya? Este es un corte de una tomografía con ventana pulmonar para que tengan un poquito de idea qué es lo que representan estas líneas, ¿ok? Bien. Otra patología que hoy día vamos a revisar es el enfisema pulmonar. En el enfisema pulmonar, nosotros vamos a ver que existe un atrapamiento de aire dentro de los alvéolos por un mecanismo valvular, por una patología obstructiva. Y lo que va a pasar es que estos alvéolos cada vez más se van a ir llenando de aire hasta sobrepasar la capacidad elástica de distensión que tienen los alvéolos, y finalmente esa pared, como cualquier globo cuando uno lo infla, va a terminar reventando, ¿no es cierto? Y vamos a perder tejido pulmonar, tejido de intercambio gaseoso. Simplemente vamos a tener una cavidad aérea en el campo pulmonar, en el tejido pulmonar, que no presenta una estructura
de pulmonar, ¿no es cierto? No presenta ya la estructura histológica, por lo tanto no va a ser posible en esa cavidad aérea el intercambio gaseoso porque no existe pared alveolar, que es el sustrato donde se produce el intercambio gaseoso. Ese fenómeno de aumento de la cantidad de aire hace que en una radiografía las imágenes se vean más radiolúcidas, ¿no es cierto? Los pulmones negros, y no vamos a ver estructuras vasculares en aquellos lugares donde no haya alveolos, ¿ya? Pese a que esté radiolúcida esa área de pulmón, no va a llegar ahí mucho la vasculatura pulmonar, porque acuérdense, no hay tejido pulmonar, es solamente unas cavidades de aire nada más, sin pared, y por una regulación de redistribución, una autorregulación, donde no hay necesidad de intercambio gaseoso, también se disminuye, hay como un vasoespasmo vascular focal, ¿no es cierto?, que se va a producir automáticamente para regular y redistribuir esa sangre que necesita ser oxigenada a áreas donde sí exista intercambio gaseoso en tejido pulmonar sano, ¿no? Eso es lo básico del enfisema pulmonar. Por lo tanto, nosotros en una tomografía, si hablamos de una tomografía, no vamos a ver los alveolos, no vamos a ver vena central o la arteria centrolobulillar, vamos a ver solamente parénquima o cavidades aéreas sin parénquima, ¿ya? Otra patología que tenemos que revisar es la fibrosis pulmonar. En la fibrosis pulmonar, la patología no se encuentra en el alveolo, sino más bien en el intersticio, ¿ya? Hemos hablado que en el intersticio existen estructuras venosas, vasos linfáticos, tejido conectivo y células linfáticas, ¿ya? Entonces, cualquiera de las estructuras que he hablado, si hay un aumento patológico, una proliferación patológica de cualquiera de esos componentes, se va a producir un engrosamiento de los tabiques interlobulillares. En este caso, el componente del tejido conectivo es el que aumenta patológicamente en la fibrosis pulmonar. Por una reacción puede ser autoinmune, por una agresión inflamatoria, infecciosa, por inhalación de gases tóxicos, por una reacción a algún medicamento, ¿no es cierto? Entonces se va a producir una reacción de aumento o proliferación del tejido fibrótico, del tejido de sostén, que es normal que exista en el intersticio, pero se va a proliferar tanto que va a producir destrucción de los alveolos y solamente van a haber unos tabiques gruesos y formación de unas cavidades aéreas que no son cavidades alveolares, porque los alveolos a este nivel, cuando hay demasiada proliferación del tejido conectivo, se destruyen. Por lo tanto, son tabiques de tejido conectivo intercalados con cavidades aéreas que no son de intercambio gaseoso, porque aquí ya no hay tejido pulmonar. Y a esto lo llamamos imágenes en panal de abejas, ¿ya? Porque son celdas de aire separadas por tabiques gruesos, ¿ya? Esta es una fibrosis pulmonar, una área de fibrosis pulmonar avanzada. Esta es un poco menos avanzada, donde todavía sí se puede ver el lobulillo pulmonar secundario con su arteria central, con su vaso centrolobulillar. Y aquí todavía es funcional, digamos, la presencia hay alveolos y hay intercambio gaseoso, pero a medida que progresa esta fibrosis, este engrosamiento del intersticio por aumento de la colágena, se van a destruir estas estructuras pulmonares y solo va a quedar tejido fibrótico, ¿ya? ¿Cómo se ve en radiografía? Se ven estructuras lineales rodeando cavidades aéreas, ¿no es cierto?, desordenadas, imágenes en panal de abeja, ¿ya? Cuando es una agresión autoinmune, en general, cuando es algo sistémico, ¿no es cierto?, ya sea autoinmune o por alguna reacción a drogas, cuando es algo sistémico va a ser
simétrico bilateral, ¿ya? El pulmón pierde la elasticidad y va a disminuir también su volumen, ¿ya? Eso es típico de la fibrosis pulmonar. A ver, entonces, imágenes lineales desordenadas, que no son estructuras vasculares. También el intersticio peribroncovascular va a estar afectado, y miren cómo se pueden ver los cilios también con un aspecto, como hemos dicho en la insuficiencia cardíaca congestiva de las imágenes previas, con un aspecto peludo, digamos, en los cilios, pero no hay aumento de volumen iliar, ¿ya? Y más bien hay una disminución del volumen pulmonar. Bien. Otra cosa, en estos pacientes con fibrosis pulmonar, la sangre que llega del corazón y es bombeada hacia los pulmones tiene dificultad en avanzar porque es un tejido que está duro, que no se expande, por lo tanto hay una hipertensión pulmonar y por lo tanto vamos a ver aumento del tamaño del contorno que corresponde, en el contorno izquierdo del corazón que corresponde a la arteria pulmonar. ¿Ya? Hay una hipertensión pulmonar. Tenemos aquí otras imágenes también de aspecto empanal de abejas, que es también de la fibrosis pulmonar. Aquí tenemos más imágenes. Puede ocurrir en estas cavidades aéreas que se perforan y se comunican con el espacio pleural haciendo fístulas y enfisemas espontáneos, ¿no? Perdón, no son enfisemas, son, ¿cómo se llama? Neumotórax espontáneo. Bien. Ahora vamos a pasar a una patología que es de carácter infeccioso a nivel pulmonar. La neumonía viral, en este caso, pues la agresión, sabemos que va a ser a nivel del alveolo. Yo voy a reservar una clase aparte para hablar de neumonía viral y en especial voy a poner bastante énfasis en algo que yo considero que ustedes deben conocer, igual que deben conocer la patología de tuberculosis, de la tuberculosis, ¿no es cierto? Porque es algo que es ya tan frecuente en nuestro medio, que es los cambios pulmonares por neumonía por COVID-19. Entonces yo tengo lo vamos a ver en forma apartada y después se termina el módulo de tórax, chicos, ¿ya? Entonces continuamos y vamos a hablar de las bronquiectasias, ¿ya? La bronquiectasia es la dilatación bronquial irreversible que está determinada por la destrucción del componente elástico y muscular de la pared bronquial. Y esto ocurre por cuando hay inflamación y colonización bacteriana bronquial crónica, ¿ya? Y es un círculo vicioso. Mayor colonización bacteriana, mayor cantidad de bacterias, mayor inflamación, mayor destrucción del componente elástico y muscular, mayor colonización bacteriana, porque acuérdense que el tejido bronquial y el revestimiento endobronquial ciliar que tiene de la mucosa bronquial ayuda a lavar y a limpiar las secreciones normales, las secreciones inflamatorias y los detritos celulares de la luz bronquial. Y pues este mecanismo de limpieza se altera y no funciona cuanto mayor dilatación haya, y cuanto mayor inflamación haya, se interrumpe este mecanismo de limpieza y por lo tanto se construye un círculo vicioso que hace que se perpetúen y se incrementen las bronquiectasias, ¿no? En general, pues son bilaterales en el 50% de los casos, y la sospecha no es radiológica, sino es clínica, ¿ya? En pacientes que tienen tos, que tienen infecciones recurrentes, generalmente podríamos sospechar de que pudiera ser la causa la presencia de bronquiectasias. En el 50% también van a presentar hemoptisis. Cuando tenemos la sospecha clínica, debemos realizar pues una tomografía axial computarizada de alta resolución para poder valorar adecuadamente las estructuras bronquiales, que son estructuras finas. Por lo tanto, tenemos que tener un estudio de alta resolución, ¿ya?
La causa subyacente solo se encuentra en el 40% de los casos. Sin embargo, pues es importante tratar de descubrir la etiología, porque si tratamos la causa, podemos detener ese círculo vicioso que se crea, y podemos detener la progresión de las bronquiectasias y todas las complicaciones infecciosas crónicas que conllevan, ¿no? Bien. Entonces, ¿cuándo vamos a hacer imágenes, ¿no? En el caso de las bronquiectasias, solamente cuando tengamos una sospecha clínica. Estos son los síntomas que podemos tener, los signos también. Entonces, es muy importante la clínica y el examen físico para tener nuestra sospecha clínica. Acuérdense que los estudios de imagen para los pulmones siempre conllevan radiaciones ionizantes, y tenemos que tratar de disminuir en lo más posible estos estudios, a no ser que realmente justifiquen el riesgo, ¿ya? Con una radiografía convencional, que es el primer estudio de inicio que se hace cuando tenemos la sospecha clínica, muchas veces puede que no veamos absolutamente nada, pese a que sí existan las bronquiectasias. Si persiste nuestra sospecha clínica y tenemos una radiografía de tórax normal, es nuestra obligación pedirle una tomografía, ¿ya? Muchas veces existe una radiografía normal, no se ve nada, pero otras veces se pueden ver muy fácilmente las bronquiectasias, y estas son bronquiectasias ya prácticamente quísticas, son bronquios muy, muy dilatados aquí, ¿ya? Que eso es fácil de ver, pero muchas veces no logramos ver cuando son bronquiectasias más discretas, y la idea es pues que pillemos el proceso cuando son bronquiectasias lo más discretas posibles, ¿ya? Este es un estudio que antes lo realizaban, ahora ya no se realiza porque conlleva riesgos de infección. Se llama la broncografía, ¿ya? Y aquí vemos cómo estamos pintando y inyectamos a través de una cánula que está instalada en la tráquea, inyectamos medio de contraste selectivamente a un bronquio, y vemos cómo se van dibujando las estructuras bronquiales. Estos no son vasos, sino son los bronquios. Vemos cómo están dilatadas, serpiginosas, irregulares las paredes bronquiales. El árbol bronquial, para que se acuerden cómo es la anatomía. Y entonces el estudio por excelencia para estudiar las bronquiectasias es la tomografía axial computarizada de alta resolución, o con cortes finos. Y vamos ¿y en qué nos ayuda la tomografía? No solo para diagnosticar la presencia de estas cuando tenemos un rayos X negativo, sino también para ver y calcular el volumen de pulmón afectado, ya qué segmentos están afectados, cuán extensa es, cuántos segmentos están, si es en un solo segmento, en un lóbulo, en varios lóbulos, es multilobal, y si hay alguna patología asociada. Toda esa información nos va a dar la tomografía. Por favor, chicos, si es que se corta que yo creo que ya se va a cortar, vamos a volver a entrar inmediatamente, ¿ya? Continuamos entonces. Entonces nos permite dibujar la extensión y el volumen de la afectación por bronquiectasias del parénquima pulmonar, si es bilateral o no. Y eso es muy importante porque muchas veces, cuando ya son demasiado prominentes las bronquiectasias y no responden a tratamiento y están deteriorando demasiado la salud del paciente, pues se opera y esos segmentos afectados por bronquiectasia se los sacan, ¿ya? Entonces, por eso es importante el mapeo con tomografía, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a ver entonces en tomografía? Hay varios signos que nos ayudan a identificar las bronquiectasias en un estudio de tomografía. El signo del anillo de sello. Esto es un bronquio dilatado en corte transversal con la luz, la pared bronquial algo engrosada por la inflamación y asociada siempre a la arteria a una arteria, ¿ya? Van juntos siempre. Nosotros decimos que hay bronquiectasia cuando el calibre del bronquio es mayor al calibre de la arteria que le acompaña. También vamos a tener un aspecto en riel cuando
pillamos el bronquio en un corte longitudinal y vemos que voy a compartir nuevamente pantalla. ¿Se me escucha bien? Sí, doctora. Ok. Continuamos entonces. Entonces, en un corte, cuando pillamos el bronquio dilatado en un corte longitudinal en una tomografía, vamos a ver unas imágenes lineales paralelas iguales a la línea a las líneas o las rieles del tren, ¿no es cierto? Bien. Hay distintos aspectos que pueden tener las bronquiectasias. Se clasifican según la forma y según la etiología, ya sean por tracción o húmedas también. Por tracción son las bronquiectasias que se crean cuando hay fibrosis pulmonar y es el tejido fibroso que tracciona las paredes de los bronquios. En cambio, la húmeda es cuando es por una infección en bronquial misma, ¿ya? Vemos distintos tipos de bronquiectasias por su forma, ¿no es cierto? Las cilíndricas, las varicoides. ¿Ya? Tenemos aquí una combinación de bronquiectasias. Bronquiectasias más grandes, pueden haber niveles hidroaéreos dentro de las dilataciones saculares de las bronquiectasias. Vean cómo podemos ver imágenes en anillo de sello. ¿Las ven, chicos? Sí, las imágenes en anillo de sello al lado de la arteria que le acompaña siempre a la bronquiectasia, ¿no? Destrucción de tejido, porque acuérdense que esto crea infección y destrucción de tejido, fibrosis, entonces es un círculo vicioso, ¿no es cierto? Es una combinación de bronquiectasias por tracción y bronquiectasias húmedas, ¿no es cierto? Que son de infección, ¿no? Tenemos una manera de explorar Estoy admitiendo a 2 compañeros más que están queriendo ingresar, perdón. Ok. Esto es solamente para mostrarles que también, aparte de la radiografía, tenemos otros métodos y de la tomografía tenemos otros métodos de valorar pues la vía aérea, ¿no es cierto? Los bronquios, el árbol bronquial, que es la broncoscopía virtual, y la broncoscopía convencional, ¿ya? La broncoscopía virtual se hace con tomografía, se adquieren imágenes de alta resolución y se hace un algoritmo de reconstrucción volumétrica y vamos a ver cómo las imágenes son muy parecidas a la broncoscopía convencional, ¿ya? Y nos evitamos la invasión que es el colocar un broncoscopio al paciente, la anestesia y etcétera, ¿no es cierto? Podemos hacer broncoscopías virtuales en los equipos de tomografía que son multicorte y multidetector, ¿no? Bien. Otra cosa importante es que existen algunas bronquiectasias que sí pueden ser reversibles. El concepto de bronquiectasia es que es una dilatación irreversible, pero si nosotros vemos dilataciones bronquiales asociadas a una infección aguda, pues probablemente ese bronquio va a estar dilatado por unos meses, pero va a revertir hacia la normalidad. Por lo tanto, antes de hacer algún tratamiento terapéutico muy agresivo respecto a cirugía, sacar el pulmón, el pedazo de pulmón, etcétera, de lo que les había hablado, debemos esperar y controlar más o menos unos 6 meses para y reevaluar a nuestro paciente para ver si hay alguna reversión de las bronquiectasias que hemos encontrado. ¿Ya? Entonces, ¿por qué nosotros nos interesa hacer imágenes en las bronquiectasias? Pues vamos a poder, cuando se puede, hacer un diagnóstico precoz de una causa específica
que puede modificar el tratamiento y el pronóstico y la calidad de vida del paciente, ¿no es cierto? La etiología conocida más frecuente son las infecciones respiratorias, por lo tanto, esa es una causa muy tratable y que debemos tener en cuenta siempre, ¿ya? Bien, vamos a pasar de tema y vamos a hablar un poco de la parte oncológica, que es también muy importante que ustedes conozcan y reconozcan en imágenes. Hay varias imágenes características de las que vamos a hablar. El cáncer pulmonar puede ser primario o puede ser secundario, ¿verdad? Pueden haber lesiones primarias o de diseminación regional, ¿no es cierto?, secundarias. Y tenemos que tener en cuenta también los diagnósticos diferenciales de esas imágenes que son sospechosas de lesiones neoplásicas en el pulmón, ¿ya? El nódulo pulmonar solitario, para considerarse sospechoso de malignidad, tiene que tener ciertas características morfológicas de aspecto que son importantes que ustedes las conozcan. Vamos a tener imágenes. Cuando se trata de una lesión de tipo de etiología proliferativa primaria, vamos a tener un nódulo que tiene, en primer lugar, es irregular, con contornos espiculados, hiperdenso. No importa si es grande o es pequeño, pues vamos a tener la misma morfología, un contorno irregular, es hiperdenso respecto al resto del parénquima. Y si ponemos contraste en una ventana mediastínica, vamos a ver que esta lesión capta contraste, a diferencia de una lesión benigna que pueden existir también lesiones pulmonares benignas en el pulmón, que van a ser de contornos lisos, de aspecto redondeado, ¿ya? En cambio, la lesión maligna, en general, las lesiones primarias, tenemos que sospechar de un primario pulmonar si vemos este aspecto morfológico y es una lesión única, ¿ya? Otra imagen, pueden tener también calcificaciones en el espesor del nódulo irregular que estamos viendo, ¿ya? Cuando vemos nódulos múltiples, vamos a poner así para que no nos... Cuando vemos nódulos múltiples, vamos a pensar que no es una etiología primaria, sino más bien de carácter metastásico. Son nódulos múltiples, bilaterales, generalmente son redonditos y de contornos bien definidos, ¿ya? En este caso aquí hay una imagen de una mamografía con proyecciones mediolaterales oblicuas, tanto de la mama derecha como de la mama izquierda, y vemos cómo hay una asimetría en la densidad. Esta mama está completamente infiltrada por un tumor. Por lo tanto, el origen de las metástasis pulmonares que estamos viendo en la imagen son de un cáncer de mama, ¿ya? Esto es el aspecto clásico de las metástasis pulmonares en un cáncer de mama. Las metástasis que son que llegan al pulmón por vía vascular, van a ser siempre típicas y son de este aspecto, no importa si son de mama o son de otros órganos, ¿ya? Otra manifestación también que puede verse en pacientes con tumores pulmonares van a ser las atelectasias post-obstructivas. Ya hemos visto cómo se ve una atelectasia, sin embargo, tenemos que ver cuál es la causa de la obstrucción, ¿no es cierto? Sabemos que la atelectasia se produce por obstrucción de la vía aérea, de un bronquio, de un bronquiolo, dependiendo la categoría, ¿no es cierto?, del diámetro. Vamos a tener atelectasias subsegmentarias, atelectasias lobares, atelectasias pulmonares, y en este caso, pues, la causa tumoral puede ser la etiología de una atelectasia, que aquí vemos en una tomografía, que es el complemento cuando queremos saber la etiología de la atelectasia. Una atelectasia que no es de causa inflamatoria infecciosa, que no revierte en el tiempo, que se mantiene después de haber hecho un tratamiento
para una patología infecciosa, necesitamos nosotros valorarlas con tomografía para descartar lesiones tumorales subyacentes. En este caso, podemos ver lesiones polipoides que están protruyendo a la luz de la vía aérea. Aquí hay una grande, no es obstructiva total, aquí hay otra más pequeña, y probablemente en este paciente habían aquí otras lesiones también obstructivas que han producido una obstrucción total y por tanto una atelectasia post-obstructiva. ¿Ya? Entonces es importante que sepamos que cuando una atelectasia no revierte, probablemente una obstrucción de tipo proliferativo. Diagnósticos diferenciales de las lesiones tumorales primarias, pues acuérdense de esta imagen para los que han asistido a las primeras clases, a la clase anterior, perdón. Esta era una imagen de un absceso pulmonar como complicación de una neumonía. Sin embargo, los tumores también pueden verse de la misma manera, pueden cavitar, pueden tener líquido dentro, pueden ser necróticos. Entonces es importante que nosotros, cuando veamos estas imágenes, no nos quedemos tranquilos con que es una lesión benigna, ¿no es cierto? Siempre tenemos que acompañar con la clínica. Si no hay clínica ni antecedente de infección, de fiebre, no podemos pensar que esta es una lesión benigna, sino que más bien es de origen neoplásico. ¿Ya? Diagnóstico diferencial de este tipo de lesión. También podemos pensar que fuera una infección o un nódulo granulomatoso, ¿ya? Y los nódulos granulomatosos pueden verse en la tuberculosis pulmonar, ¿ya? Entonces es también importante tener en cuenta que la tuberculosis pulmonar es un gran simulador de cualquier otra enfermedad y, como no, también de las neoplasias pulmonares. Aquí vemos algunas imágenes de ganglios aumentados de tamaño a nivel del hilo pulmonar derecho en una tomografía en plano axial. A nivel subcarinal son ganglios que tienen un centro hipodenso, están aumentados de tamaño. Pudiésemos pensar que son metastásicos, porque así también se van a ver las adenopatías metastásicas. Sin embargo, biopsiamos esto y resulta que había sido una enfermedad granulomatosa. Entonces, siempre es importante el correlato histopatológico que nosotros tenemos que hacer de las lesiones pulmonares que encontramos, ¿ya? Otra imagen aquí, un nódulo pulmonar solitario, contornos irregulares. Si se fijan bien, puede ser que sea redondo, pero sus contornos son irregulares, tiene espículas, no es bien definido. Incluso podemos ver un halo en vidrio esmerilado, aquí un aumento de la densidad, ¿no es cierto? Entonces esto nos está hablando de patología maligna. Sin embargo, una tuberculosis también puede presentar esta morfología, este aspecto, ¿no? Otro nódulo pulmonar con imágenes de espiculación, ¿ya? ¿Pensamos primero en un tumor primario? Sí, claro que sí. Tenemos que biopsiar, entonces ya la imagen se debe confirmar siempre con histopatología. Y también pensar que en el diagnóstico diferencial no olvidarnos nunca de la tuberculosis pulmonar, ¿no? En este pacientito, este es un pacientito pediátrico. No sé por qué esta vez la diapositiva se ha colado ahí en la presentación. Entonces, como parte del espectro neoplásico a nivel de los pulmones, vamos a ver también que existen la afectación ganglionar por células neoplásicas, y puede ser a nivel iliar, ¿es cierto? Con aumento de volumen, así se ven los ilios cuando hay múltiples adenopatías. No confundir con el edema pulmonar de origen cardiogénico ni con alas de mariposa. Estos tienen contornos bien definidos, polilobulados, no son bordes peludos, ¿no es cierto? Pese a que hay un corazón grande, puede haber, ¿no es cierto?, un paciente cardiópata con compromiso metastásico ganglionar a nivel de hilios pulmonares, ¿no es cierto?
El diagnóstico, acuérdense cómo se ven los ilios pulmonares normales, el diagnóstico de certeza de que esto es aumento de volumen por ganglios solamente con tomografía. Aquí no podemos saber si aquí solamente hay ganglios o hay una masa pulmonar asociada. Saber de dónde viene este aumento, ¿no? Y el diagnóstico diferencial también. Aquí hay otra vez contornos redondeados, definidos. ¿Ya? Así se ven las adenopatías aumentadas de tamaño, y también tenemos que pensar en que hay diagnósticos diferenciales como ser la tuberculosis pulmonar y también otra patología que es la sarcoidosis, ¿ya? Que es importante de tener en cuenta en el diagnóstico diferencial de adenopatías de origen neoplásico. Bien, creo que con eso hemos terminado esta parte de la presentación. Solo recordarles aquí, chicos, el aspecto normal que tienen en la radiografía de tórax, el mediastino, los ilios, los campos pulmonares, qué cosas representan y las cosas que hay debajo, ¿no es cierto? Que tenemos que nosotros saber qué componentes tisulares, qué elementos anatómicos existen y pueden producir alteraciones tanto de la densidad como de la forma y del tamaño y morfología de los elementos que podemos nosotros ver en la radiografía. Siempre pensar que para poder determinar alteraciones en la parte del mediastino e ilios pulmonares tenemos que siempre pedir un estudio adicional con contraste para poder evaluar bien las estructuras internas que no vemos por superposición en una radiografía convencional. ¿No? Bien. La siguiente clase vamos a hablar un poco de radiología del corazón. Recordarles nada más que existen estudios mucho mejores, ¿no es cierto?, y que los realizan en general los cardiólogos con una subespecialidad, ¿no es cierto?, en imágenes cardíacas. Pero, sin embargo, nosotros debemos conocer algo de la radiología cardíaca en los que vamos a poder verla, y también tenemos que sospecharla en las imágenes convencionales que incidentalmente vamos a encontrar cuando exploremos pulmones, ¿verdad? Entonces debemos estar familiarizados con esas imágenes cardíacas patológicas que vamos a revisar la siguiente clase. La siguiente clase va a ser la última que vamos a tener del módulo de tórax y después vamos a comenzar con el módulo de pelvis, chicos. Entonces, por favor, para la siguiente clase, si pueden revisar un poquito de anatomía cardíaca. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No hay preguntas? ¿No tienen preguntas, chicos? Con eso entonces terminamos la clase de hoy. Y nos vemos la siguiente clase, el siguiente jueves a las 5. Que estén bien, hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctora. Gracias. Hasta luego.